época prehispánica, el estado de Sinaloa formó parte importante del complejo Aztatlán, lugar de las garzas, que se extendió desde el norte del estado hasta el centro del vecino Nayarit. Historiadores y arqueólogos coinciden en que la frontera de Mesoamérica, sobre la costa del Pacífico, se encuentra en el río Sinaloa y abarca desde Guasave, en el centro norte de Sinaloa, hasta el río Santiago, en el centro de Nayarit. Se ignora, sin embargo, si esta región formó parte de un corredor prehistórico entre la altiplanicie mexicana y la región de los indios del sudoeste norteamericano, de donde supuestamente partió la migración para fundar Tenochtitlán, sede del Imperio Azteca. Entre los años 250 y 750 después de Cristo, varias comunidades indígenas se asentaron de manera permanente en el territorio comprendido entre los ríos Piaxtla y Las Cañas. En este espacio fundaron la nación Totorame, cuyos habitantes vivieron en la parte baja de la sierra, a orillas del mar y en algunas isletas de las marismas nacionales. Eran extraordinarios cazadores y, aunque pacíficos, constantemente estaban en guerra con sus vecinos, los antropófagos acaxes y jijimes, que habitaban en la sierra y frecuentemente bajaban a los poblados costeños en busca de víctimas para sus festines. Los totorames eran un platillo muy apetitoso por lo salado de su carne. Formaron una comunidad que alcanzó un alto grado de cultura y que supo aprovechar los recursos naturales de la sierra y de la costa sinaloenses. Con métodos que se siguen utilizando en la actualidad, obtenían la sal que se cuajaba en las marismas durante la época de secas y la utilizaban para curtir pieles, conservar alimentos y como moneda de cambio con sus primos hermanos, los coras y tepehuanes. La sal, uno de sus bienes más preciados, fue paradójicamente el motivo de su destrucción. Tanto en la costa como en los bosques, encontraron los recursos para sobrevivir a las matanzas de los conquistadores y a las epidemias que los europeos trajeron consigo. Del árbol conocido como sangregado, obtenían la savia para teñir de rojo sus ropas de algodón, y del generoso compián, el agua pura para saciar la sed. Hablaban la lengua pirome o pinult, que formaba parte de la familia lingüística yuto-azteca, con afiliación al subgrupo corachol, que incluye al cora y al huichol, de tal suerte que no tuvieron problemas para comunicarse con los pueblos vecinos ni con los traductores indígenas que acompañaron a los españoles. No conocieron la vida urbana como los indios del altiplano, pero el aprovechamiento de frutos, plantas, raíces comestibles y la savia de los árboles les permitieron sobrevivir a la criminal cacería de Nuño de Guzmán, iniciada en 1531. Los habitantes de Aztatlán tuvieron un papel importante en el desarrollo del juego de pelota en Mesoamérica. El ulama en Sinaloa, que surge del aprovechamiento del árbol de hule, fue y es, lo mismo que para los olmecas, un juego ritual prehispánico, el juego de la vida y la muerte. El juego de pelota se relaciona con el universo a través del sacrificio, la decapitación y la mutilación. Los jugadores sacrificados están asociados con las lluvias, la vegetación, la fertilidad y finalmente con la victoria del sol sobre las tinieblas. En el Tablón Viejo, pequeño poblado del municipio del Rosario, a unos 50 kilómetros al sur del puerto de Mazatlán, sobre la margen de los arroyos del Zapotillo y los Tortugos, existen petroglifos que dan testimonio del paso indígena por esta región. Las piedras, como las de la costa en el municipio de San Ignacio, presentan diseños con huellas de pies y figuras humanas.
patas y figuras de animales, líneas ondulantes, espirales y círculos que aún no han sido descifrados por la ciencia. En esta región tuvieron un asentamiento llamado Amololoa, que en lengua pinult significa tierra de víboras. En la parte alta del arroyo del Zapotillo hay restos de una habitación permanente donde se han encontrado cerámica, utensilios domésticos, de cacería y una gran cantidad de tepalcates antiguos. Arqueólogos mexicanos y norteamericanos han encontrado objetos de la cultura totorame en el valle inferior del río Presidio que concuerdan con los hallazgos en el Baluarte y en Chametla. Pero los totorames encontraron su verdadera vocación en la pesca. No por nada sus amigos tepehuanes, coras y huicholes los identificaban como sapos, traducción del topónimo totorames o totoremes, porque la mayor parte del tiempo habitaban en marismas e islotes. Formaron hileras de caña de bambú en las entradas de las lagunas litorales. Sabían que el camarón se reproduce en aguas interiores, pero en la edad madura tiende a regresar al mar. En estas trampas, conocidas desde entonces como tapos, se abastecían de grandes cantidades de camarón y pescado, su dieta fundamental. También fueron excelentes agricultores. Utilizaban el sistema de roza, que consiste en limpiar el terreno de hierbas, zarzales y quemar los bosques tropicales para que la ceniza aumentara los nutrientes de la tierra. Sembraban calabaza, chile, guayaba, frijol, algodón y, por supuesto, maíz. Sus cosechas eran abundantes y la envidia de los hostiles hijimes que los secuestraban. Delito de origen prehispánico, como se ve. Y los tenían como esclavos para luego comérselos en festines antropófagos. Salvo estas violentas incursiones de sus enemigos, la vida de los totorames transcurría en paz. Hasta donde se sabe, eran fieles y practicaban la monogamia. Respetaban a la mujer y le daban un gran valor a la familia. No tenían mucho de qué preocuparse, pues les sobraban alimentos del campo y del mar. Se protegían del clima en sus viviendas de lodo y palma, y su organización política no era complicada. Tampoco les faltaba el agua de los generosos ríos Piaxtla, Presidio y Baluarte. Pero es una gran verdad que la felicidad nunca es completa. Al iniciar el año de 1530, Nuño Guzmán de Beltrán, el más sanguinario de los conquistadores y un violador de marca, inició su expedición hacia la conquista del occidente de México en busca del país de las Amazonas. Se internó en la provincia de Michoacán, donde impuso el sello que distinguiría a su sanguinaria conquista. El primero en ser sacrificado fue el rey de los Tarascos. Después de arrastrarlo a cabeza de caballo, fue arrojado a los salvajes y hambrientos perros que acompañaban a Guzmán, que lo devoraron en minutos. Los indígenas representaron la criminalidad de Nuño con una serpiente que se precipita desde el cielo hacia la tierra. Con esos antecedentes, Nuño llegó a tierras sinaloenses a finales de enero de 1531. Xiametlán, ubicado a unos 85 kilómetros al sur de Mazatlán, fue la sede formal del señorío totorame. Su vida pacífica y productiva fue devastada por los ejércitos de Nuño Beltrán de Guzmán, de cuyas sangrientas matanzas estaban enterados a través del tráfico comercial con sus vecinos del sur. A falta de oro y perlas, tesoros codiciados por los conquistadores, los jefes totorames les ofrecieron su bien más preciado a los visitantes: la sal, su moneda de cambio. Encolerizado, Nuño incendió la aldea después de asesinar a los jefes y violar a sus mujeres. Presa del pánico, la población huyó hacia la sierra y los islotes, donde los caballos de los conquistadores no podían entrar.
La persecución de la que fueron objeto por el ejército conquistador los obligó a refugiarse en lugares inhóspitos que, sin embargo, fueron fortalezas donde pudieron sobrevivir. Detrás del terror vino la conquista espiritual, que tuvo que aguardar varios siglos para doblegar a la fe de los pueblos indígenas que veneraban a la naturaleza por sobre todas las cosas. Los arqueólogos e historiadores coinciden en que la monumental pirámide de Concha, el Calón, cuya derivación del náhuatl, Calihuey, significa casa grande, fue un centro ceremonial de la cultura totorame, orientado y construido de forma idéntica a los templos indígenas de Mesoamérica. Se ubica en el corazón de las marismas nacionales, en la laguna Agua Grande, a unos 13 kilómetros de la ciudad de Escuinapa, muy cerca de la frontera sur del estado de Sinaloa. Lo extraordinario de esta obra prehispánica es que fue construida con moluscos vivos de concha, como ostiones, patas de mula, almejas y caracoles, que fueron colocados sin abrir. Es decir, no se trata de desecho de comida, sino de un material transportado para ese único fin. El volumen total utilizado fue de 275.746.791 moluscos de concha. Se sabe que fue construida aproximadamente en el año 1000 después de Cristo y que tuvo un carácter eminentemente ceremonial. Los totorames vivieron más tiempo en islotes y playas que en la sierra. De su paso por las costas sinaloenses y la parte baja de la sierra, hay una gran cantidad de petroglifos que bien pudieran pertenecer a esta cultura. A unos 56 kilómetros al norte de Mazatlán, en las costas del municipio de San Ignacio, cerca del río Piaxtla, frontera norte de la cultura totorame, están las piedras labradas, otro testimonio aún inexplicado por la arqueología. De la cultura totorame, solo quedan algunas piezas arqueológicas y el recuerdo. Ante las exigencias de un mundo global, universal, sin fronteras comerciales o culturales, la modernización educativa en México puede pagar un precio muy alto, el precio de perder la identidad, al retirar de las aulas la historia prehispánica y enterrar el conocimiento y la difusión de nuestros orígenes indígenas. Adiós. A Inchat. A Inyan. Tata Dios. Nada Dios. Ya abrieron las 5 ventanas, verdes, rojas, amarillas y azules en el oriente. Ya se hizo la luz y ya respondieron al oriente. Ya se hizo la luz y ya respondieron al poniente, mientras fumaba el jefe totorame y arrojaba el humo hacia el sol.